Muy bien, espero que el grupo haya entendido el problema anterior. Problema muy sencillo, simplemente aplicar una formulita. En este caso, que sería P barra más o menos el z de confiabilidad 1 menos alfa medio, que multiplica la raíz de P barra entre n, porque multiplica 1 menos 100 menos P barra. Muy sencilla la fórmula, ¿no? Veamos el siguiente problema. Un fabricante de baterías para automóvil asegura que las baterías que producen durante un promedio 2 años, con una duración estándar de 0.5 años, si 5 de estas baterías tienen duración 1.5, 2.5, 2.9, 3.2, 4 años, esto significa que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos muestrales. Determina un intervalo de confianza del 95% para la varianza. Fíjate que aquí está sigma al cuadrado. E indique si es válida la afirmación del fabricante. Bueno, vamos a ver qué dice el fabricante. El fabricante dice que dice, un fabricante de baterías asegura que las baterías que produce en promedio 2 años, o sea, que duran aproximadamente 2 años en promedio, con una duración estándar de 0.5 años. Si 5 de estas baterías tienen duración, aquí, más o menos, dice que en promedio 2 años. O sea, queremos verificar si la afirmación del fabricante es válida. O sea, que dice que se producen, duran en promedio 2 años. A veces eso es verdad. Entonces, aquí lo que estamos utilizando aquí, al utilizar la varianza, al emplear la varianza, automáticamente la estimación de intervalo que vamos a construir tiene que ver con la chi cuadrada. Porque los intervalos que referidos a la varianza involucran a la chi cuadrada. Fíjense que tanto la media muestral, la media poblacional, la media, en este caso, sí, la muestral, la poblacional y las proporciones están referidas siempre a, en este caso, a distribuciones como la normal o la textura. Pero aquí, como estamos hablando de varianza, nos referimos entonces a la chi cuadrada. Entonces la chi cuadrada tiene una fórmula para construir su intervalo de confianza, que es el que yo coloqué acá, ¿verdad? Que dice, en la parte izquierda de ese intervalo va a haber un cociente, ambos son fracciones, pero en la parte izquierda entonces sería n-1, que multiplica ese al cuadrado, donde ese al cuadrado es la varianza muestral, n es el número de muestras, y abajo, ¿verdad? En el denominador, que sería, en este caso es el valor estadístico de la chi cuadrada, que sería n-1, que son los grados de libertad, y sería 1 menos alfa medio, ¿no? O sea, busco los grados de libertad, n-1, y 1 menos alfa medio, ¿de acuerdo? El extremo derecho de ese intervalo también tiene en la parte del numerador n-1, o sea, el número del tamaño de la muestra menos 1, que multiplica a la varianza muestral al cuadrado entre el valor del estadístico chi con n-1 grado de libertad, pero buscando con alfa medio. Es decir, el izquierdo es 1 menos alfa medio y el derecho es alfa medio, ¿de acuerdo? Ese es el intervalo, muy sencillo de construir. Ahora lo que tenemos que hacer es pasar a buscar los datos muestrales. Muy bien, tamaño de la muestra, hemos dicho que 5, 1, 2, 3, 5, perfecto. Ok, con estos datos, como estos son ejemplos explicativos, didácticos, aquí yo veo una parte, por ejemplo, con esos datos muestrales yo necesito la varianza muestral, porque según esta expresión matemática tiene la varianza muestral S, ¿verdad? Pero para calcular esa varianza, primero hay que calcular la media muestral. Entonces, ¿cómo calculamos la media muestral? Con la siguiente fórmula. X barra es la sumatoria X sub Y entre, es decir, suma todos estos 5 puntos, suma todos esos valores y los divide entre 5 y eso te da la media muestral. Para calcular la varianza muestral, entonces empleamos la formulita, ¿verdad? Que es la sumatoria de la diferencia de cada punto menos el valor de la media elevado al cuadrado, la sumatoria de todos esos valores. Es decir, la media que me llegó al problema en el cálculo anterior se le resta 1,5 y lo elevó al cuadrado más en la misma media restado 2.5 menos 2.5 elevado al cuadrado. Y voy sumando todos esos términos hasta completar el término número 5. Es decir, sería 4 menos el valor de la media muestral elevado al cuadrado. Sumo todos esos valores y lo divido entre n menos 1, es decir, el tamaño de la muestra menos 1. Y eso me da la varianza. En este caso, como la idea de este ejercicio es una explicación didáctica, me dio que la varianza es 0.847, ¿de acuerdo? Ahora nos faltan los grados de libertad, que yo llamé grado de libertad. Bueno, los grados de libertad se calculan como el tamaño de la muestra menos 1. En este caso sería 5 menos 1, da 4 grados de libertad. Esto es muy importante porque fíjense que el intervalo tiene dos términos para hallar el estadístico chi. Uno que involucra alfa medio y el otro que involucra 1 menos alfa medio. Entonces, con estos grados de libertad, necesitamos los grados de libertad para poder entrar a esas tablas. Entonces,
En el nivel de confianza, el 95% significa que el nivel significativo, es decir, es del 5%. De manera que alfa medio sería en este caso 2.5% o lo que es 0.025. Luego lo que vamos a calcular esos términos. Fíjense que en este cuadro estoy colocando el estadístico n-1 por alfa medio. Eso sería n-1, serían 5 menos 1 es 4. Y en este caso el alfa medio correspondería a 0.025. Si vamos a la tabla, ese valor nos da 0.484419. Igual sucede con el otro extremo, ¿verdad? Que sería el estadístico, sería n-1, que son los grados de libertad, que son 4, pero sería 1 menos alfa medio, en este caso es 0.975, y eso nos da 11.143. Ahora bien, esto es entrando con los valores de la H cuadrada. Esta tabla que dice acá, ¿verdad? Para dar estos valores de A y B hay que hay una tabla de la H cuadrada. Eso va a depender de los datos tabulados que ustedes tienen para utilizar la H cuadrada. Esta parte, cuando se habla de la tabla 3, es la tabla que yo le he suministrado a los grupos que no han tenido las tablas de la H cuadrada y que está basado en un libro de estadística hacia las áreas administrativas, donde están estas tablas. Entonces, de manera que la explicación que está acá está basada en una tabla que está referida a un texto que he usado o que estoy usando, y que si alguno no tiene tabla, yo se lo puedo suministrar. Entonces la explicación va a estar basada en esta tabla, ¿de acuerdo? ¿Cómo utilizamos esa tabla? Muy fácil. Esta tabla, que es la H cuadrada, yo le hice un diagrama esquemático aquí, muy empírico, para que lo pudieran visualizar. En una de las columnas que te representan con la letra K están los grados de libertad. Y en la fila representada por la letra Q están los grados, están las áreas, esas áreas que es 0.025 y 0. Que son los valores que tenemos, 0.025 y 0.975. Ahora, ¿cómo obtenemos estos valores? Muy bien. Cuando estamos hablando del área que corresponde a 0.025, para calcular esa área yo resto 1 menos 0.025 y eso nos da 0.975. Entonces me voy a ese valor, que es 0.975, busco ese valor en la fila, que es 0.975, trazo una vertical por la columna donde está K, que son los grados de libertad, busco los grados de libertad, que son 4, trazo una horizontal, donde se corten esas dos líneas tengo el valor, entonces sería 0.484419, pero este 0.484419 está referida cuando estamos hablando del alfa medio, que dice que esto sería 0.025, ¿de acuerdo? Si fuera en el dado contrario, que sería 1 menos alfa medio, entonces estamos hablando de 0.975. Entonces para entrar a las tablas hay que restarle 1, entonces entraría como 0.025 y haría el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Okay. Vamos a parar nuevamente en esta parte, ¿no? Esa. Pero esto lo vamos a entender un poco mejor con la otra tabla, con los otros datos. Pero lo voy a explicar nuevamente. Para yo calcular, por ejemplo, la CHIC, que está referida al alfa media, que es 0.025, yo no entro directamente, bueno, según estas tablas yo no entro directamente con 0.025, sino que agarro 1 menos 0.025 y ese valor 0.975 es con el que yo entro en las tablas, pero fíjense que eso es para 0.025, pero esa es una condición que tiene esta tabla de este texto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, este 0.975 está referido para el alfa medio, es decir, para el estadístico que tiene 0.025. Entonces, resto 1 menos 0.25 me da 0.975. Trazo una vertical, busco por donde está la columna K, el grado de libertad, trazo una horizontal y donde corta tengo el punto 0.484419. Ojo con este detalle. Este 0.975 no significa 1 menos alfa medio, es el alfa medio que se obtiene de restar 1 menos 0.025. ¿De acuerdo? Muy bien, fíjense, aquí lo estoy aplicando nuevamente, ¿no? Por ejemplo, yo estoy calculando, en este caso, el estadístico cuando n-1 por alfa medio, que correspondería al extremo derecho del intervalo. El valor es 0.025. Para entrar a esta tabla hay que restar 1 menos 0.025, me da 0.975, que es el valor que yo busco y como les expliqué anteriormente. Y lo mismo hago con el 0.025. Es decir, cuando yo busco el 0.975, cuando yo busco el 0.95, hago exactamente lo mismo. Resto 1 menos 0.975 y encuentro el valor que es 0.025. Voy a las tablas y consigo un valor, pero ese valor está referido a 0.975. Espero que esta trabalengua no enrede.
Espero que no enrede. Esto es para estas tablas, ¿de acuerdo? Para las tablas que está utilizando este autor, o que para que se pueda comprender, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a aplicarlo nuevamente. Es decir, yo quiero hallar este término, n-1 alfa medio. Entonces, n-1 son 4, porque el número de la muestra es 5, menos 1 es 4. Estos son los grados de libertad. Esos grados de libertad se van a la columna, donde yo coloqué K, y trazo una línea horizontal. Pero yo necesito esta área 0.025, pero para entrar en esta tabla, yo resto 1 menos ese valor. Y eso me da 0.975. Y con ese valor es que busco esa área, trazo una línea perpendicular, donde corta la horizontal tengo el valor, pero es correspondiente a 0.025. ¿Está claro eso? Muy bien. Cuando yo voy a calcular ahora, no a 0.025, sino que ahora va a estar 0.0975, entonces resto 1 menos 0. Le resto 1 a menos 0.975 y me da 0.025. Entro a las tablas con ese valor, hago el mismo procedimiento y obtengo ese valor. O si lo quieren si el trabalengua les crea mucha dificultad, podrían hacer lo siguiente. Bueno, cuando yo voy a calcular 0.025, utilizo el área del otro extremo, es decir, 0.975. Y cuando voy a calcular 0.975, entonces uso el área del otro extremo, que es 0.025. Y ya, si eso les confunde, en vez de estar restando, lo que podría decir, bueno, voy a calcular el extremo derecho del intervalo, que sería los grados de libertad alfa medio. Bueno, entonces calcularía el del extremo izquierdo, que sería 1 menos alfa medio. O, sin dar valor, si los conozco, entonces me entraría con 0.975. Si voy a calcular a 1 menos alfa medio, entonces entraría con otro valor que sería 0.025. Es decir, en pocas palabras, cuando yo voy a calcular el extremo derecho, el área que voy a utilizar corresponde al extremo izquierdo. Y cuando voy a calcular el coeficiente del extremo izquierdo, el área que voy a utilizar es el extremo derecho. Y ya. Muy bien. Una vez que se obtiene en la tabla, lo que hacemos es reemplazar en la ecuación. Por ejemplo, n-1, n, 5, 1. ¿Cuánto vale la varianza? Habíamos dicho que era 0.8400. ¿Cuánto vale este estadístico? Según la tabla que hemos dicho, nos vale 11.143. ¿De acuerdo? Y el extremo derecho entonces nos vale 0.4844. Lo que hacemos es una operación matemática acá y nos da 0.3 por la izquierda y 7.0 por la derecha. Este es el intervalo. Entonces, como el valor de la varianza, fíjense, el promedio, en este caso lo que nos están pidiendo de la varianza, debe estar entre 0.3 y 7.0. Como el valor de la varianza 0.5 está fuera del intervalo, porque no está diciendo, recuerden que el fabricante está diciendo, mira, yo conseguí una varianza de 0.25. Entonces, fíjense, este 0.25 no está dentro del intervalo, si ustedes ven, ¿verdad? Esto es muy importante aquí. Si recuerdan el problema dice que la varianza que según suministra el supervisor, en este caso es 0.25, pero 0.25 no está en este intervalo. Entonces lo afirmado por el fabricante no está garantizado por los datos muestrales. Es decir, los datos muestrales no garantizan la afirmación del fabricante. ¿De acuerdo? Eso es lo que podemos concluir aquí.